En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del sábado 11 de marzo de 2023. La liturgia está tomada del profeta Miqueas en el capítulo 7, versos 14 al 15.18-20, el Salmo 102, el Señor es compasivo y misericordioso. El Santo Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 15, versículo 1 al 3, punto 11:32. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me corresponde de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: saquen enseguida la mejor túnica y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: tu hermano ha vuelto y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha malgastado tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
nos presenta la liturgia en el día de hoy el texto de la parábola del Padre de la Misericordia, que muchas veces anteriormente se conocía como la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué se llama la parábola del Padre de la Misericordia, del Padre del amor, del Padre de la ternura? Porque vemos ese afecto y ese cariño de ese papá que sabe acoger a su hijo, que ciertamente cometió una falta, cometió un pecado de haberse marchado, de haberse ido con sus bienes, pero que su mal pensamiento, sus malas acciones no tuvieron a bien ser provechosas y que hiciera rendir esos bienes, sino que por el contrario se fuera en bancarrota. ¿Cuál de nosotros no ha quedado en bancarrota? ¿Qué familiar de nosotros no ha quedado en bancarrota? Y ha sido por las malas acciones, por el licor, por el vicio, por las mujeres o por los hombres. Tantas cosas que se ven. Y este muchacho se perdió, se malgastó todo y pasó necesidad, pasó hambre. Es lo que hay que valorarle a él. Que otro tranquilamente hubiese podido irse a meter, a robar, a hacer cosas inmorales, que fueran en contravía del camino de Dios, pero no. Se fue a buscar trabajo, es importante, fue a buscar trabajo, fue a ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero resulta que tenía que trabajar duro, pero no tenía fuerza para poder trabajar porque el hambre que tenía era mortal. Entonces quería comerse las algarrobas que le daban a los cerdos. Pero como que entró en razón él, yo digo que el Espíritu Santo lo iluminó y le dijo, pero muchacho, ¿qué necesidad tienes de estar aquí pasando necesidad si tienes una familia que te puede acoger? Y él pensó, volveré a la casa de mi padre, tantos jornaleros que hay allá y están comiendo bien y yo aquí muriéndome de hambre. No, señor, yo voy para allá. Y le voy a decir a mi papá que no me trate como hijo suyo, sino como un empleado. Tendría que ser que la acción del papá para con los empleados era tan buena que les daba buena vida, buena alimentación, buen servicio, porque dijo, trátame como un empleado tuyo. O sea, se quiso bajar. Pero el papá no, por el contrario, se alegró que su hijo hubiese vuelto a la vida, hubiese vuelto donde él, que hubiese arrepentido. Mire, es la primera parte de la confesión, el arrepentimiento. Se arrepintió, reconoció su falta, reconoció su pecado y dijo, voy donde mi padre, y tomó el camino para ir donde el papá, como nosotros debemos arrepentirnos y tomar el camino de ir ante el confesionario. ¿Y quién está en el confesionario? El sacerdote. Y arrepentido de tu falta, de su falta, le dice, Padre, he pecado. Entonces confiesa al sacerdote en Cristo Jesús, que actúa el sacerdote, tu falta, y él te escucha y él también hace una fiesta en el cielo porque tú te has convertido, porque nos hemos convertido, porque hemos cambiado, porque hemos transformado nuestra vida. Qué bonito, qué hermoso ese mensaje. Son los pasos de la confesión que tranquilamente nosotros podemos vivir y podemos recibir día tras día, y más en este tiempo de Cuaresma. Y no ser egoísta como el hijo mayor que saca a su hermano de la familia, ese hijo tuyo. A mí nunca me has dado, pero el papá le dice, todo lo mío es tuyo, y si tú no has hecho un banquete con tus amigos es porque no has querido. Porque todo lo que hay ahí es tuyo, solamente actúa.
pero somos tan egoístas que queremos es que todo sea para mí y nada para los demás. Hagamos y seamos como ese hijo pródigo, ese hijo de la perdición, que se arrepiente y vuelve a la casa de Dios Padre. Volvamos a la casa de Dios Padre. Estamos a tiempo. Lleguemos donde el sacerdote para que en nombre de Dios escuche mis pecados y se digne perdonar. Hoy nos presenta la liturgia a San Euloquio de Córdoba, presbítero y mártir. Este glorioso mártir de Cristo nació a principios del siglo IX en una de las familias más destacadas de Córdoba, España. Pasó sus primeros años en el colegio sacerdotal de San Zoilo, donde a las ciencias profanas y divinas unió la piedad singular y la veneración por la Sagrada Escritura. Cuando se hizo adulto, fue a la escuela del santo abad Esperaindeo, ordenado sacerdote. Fue puesto para presidir el colegio eclesiástico de Córdoba. En esta época, los musulmanes dominaban España. A pesar de esto, la población cristiana local siguió practicando su fe, pero tenía que pagar un impuesto especial. Durante el reinado de Al-Rahman II, muchas personas abandonaron la fe para irse al Islam. Esto hizo surgir entre los fieles cristianos más fervorosos la idea de que se vivían tiempos mortíferos y que solo el testimonio del martirio demostraría la verdad del Evangelio de Cristo. Movido por esta idea, Euloquio instruyó a los fieles con doctrina y ejemplo para fortalecer a los débiles en la dura prueba a la que el Señor los sometió. Sin embargo, no contó con el apoyo de las autoridades eclesiásticas que convocaron un concilio para instar al pueblo a no enfrentarse a los musulmanes y a no recibir el martirio. Euloquio fue arrestado por ayudar a una joven cristiana a esconderse, pero incluso ante los jueces, el hombre de Dios heroicamente exaltó la divinidad de Jesucristo. Luego fue condenado a muerte. Euloquio agradeció a Dios y después de haber hecho una oración ardiente, ofreció su cabeza al verdugo. Recibió la corona del martirio, esta corona que no se marchita, en el año 859. Por intercesión de San Euloquio de Córdoba, presbítero y mártir, te pido, Padre Santo, de bondad y misericordia, que derrame la gracia de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nuestros hermanos enfermos. Te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, tú los bendiga, los proteja y los libre de todo mal y peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado de esta sagrada liturgia matinal, despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.